Enfoque al pie del tiempo con Socorro Díaz. Socorro Díaz. ¿Cómo estás, Adriana? Así te presentan, Socorro Díaz. Pues, oye, aquí. ya mero viene la presentación de tu libro, ¿verdad? Así es, el próximo miércoles 25 a las 7 de la noche en el auditorio de la librería Rosario Castellanos. Y va a estar así, ahora sí que Socorro Díaz y un gran elenco. Amigos muy queridos, muy respetados. Van a estar José Carreño Carlón, María Angélica Luna Parra, Rolando Cordera, y va a moderar Nubia Macías. Hombre, un gran reparto, efectivamente, un gran reparto. No, son amigos muy cordiales, nada más así, muy generosos. Unos segunditos, recuérdale a nuestro auditor el libro que vas a presentar y por qué. El libro se llama La trama del poder, dinero, política y comunicación, y toca uno, entre otras muchas cosas, en su primer capítulo, que se llama Los desafíos del poder político, algunos de los temas que quiero tocar el día de hoy. Es el tema de los derechos humanos y el cambio tan acelerado que ha generado en nuestras sociedades. El tema solo de los derechos humanos, porque tengo la convicción de que gracias a la Carta de Derechos Humanos, Carta Universal de Derechos Humanos, que se hizo después del horror de la Segunda Guerra Mundial, que se aprobó, vino una serie de cambios tratando de frenar a las dos potencias en el mundo bipolar, que se repartían la supremacía, la hegemonía en el mundo, y que mantuvieron por décadas a la humanidad al borde del abismo nuclear. Pero los derechos humanos y sus defensores se han movilizado a lo largo de décadas en todas las sociedades y han ido permeando dentro de estas sociedades para lograr un gran cambio en la naturaleza del poder político. Y no es una frase. El poder político ha dejado de ejercer el monopolio legítimo de la violencia, así se denominó por muchos años, y gracias a los derechos humanos y a la exigencia de que se respete la vida, las libertades, los derechos de las personas, el poder político y los estados han tenido que reconocer que solo pueden ejercer el monopolio de la violencia legítima. Esto es la que reconoce límites, la que reconoce frenos, la que reconoce la obligación de los estados y de los gobiernos de respetar la vida, la seguridad, las libertades y los derechos de las personas. Y que los políticos pueden pagar consecuencias. Por supuesto que estas no son cosas sin consecuencias. Entonces, ha habido un cambio muy importante. Este es uno de los aspectos que toco. Por eso yo digo que de todos los poderes, los de hecho y los de derecho, el poder de derecho, que es el poder político, es el más rescatable de los poderes en nuestra época, en que han sido sujetas las formas, las expresiones de poder a un proceso de descrédito, de crisis, voy a decir de desprestigio, pero de todos, a mi juicio, por la vinculación derechos humanos y cambios dentro de la sociedad, es que el poder político es el más rescatable de los poderes que se ejercen en esta trama del poder. Y en esta época, en esta punto, parte del siglo XXI. Después de que comenzaste recordando aquella Guerra Fría y repartiéndose el planeta. Sí, y teniendo a la humanidad al borde del abismo nuclear. Mi generación sabe muy bien lo que es el terror nuclear, ¿no? Que es lo que vivimos. Pero en fin, Adriana, yo invito a nuestros amigos que quieran acompañarnos el miércoles 25 a las 7 en la librería Rosario Castellanos. Muy bien. Y quiero plantear, el tema de los derechos humanos y la revolución política, usando el término revolución en su sentido exacto, en su acepción correcta. La revolución no tiene que ver solo con el tema de la violencia o de las armas. La revolución quiere decir, en síntesis, revolución es un cambio
acelerado y profundo, porque esa es su diferencia con la evolución. También la evolución puede ser profunda y cambio profundo, pero no rápido. Y lo que estamos viviendo es un cambio muy acelerado de la vida política. Y voy a lo que quiero plantear. El martes pasado, el presidente Peña realizó en Los Pinos, acompañado por algunos de sus secretarios de Estado, una reunión insólita, inédita, histórica, dijeron algunos de sus asistentes. En ella, el presidente anunció su decisión de enviar al Congreso una iniciativa de ley para reformar el artículo 4 constitucional a fin de reconocer el derecho de los mexicanos a contraer matrimonio sin ser sujetos a discriminación por su origen étnico o nacional, discapacidad, condición social, salud, religión, género o preferencia sexual. De manera obvia, los medios nacionales e internacionales han destacado mucho esta información y han enfatizado el tema del derecho a contraer matrimonio entre personas del mismo sexo. Es, por supuesto, y lo han destacado así, el aspecto más polémico y también el aspecto más demandado de este cambio, que es a mi juicio un avance en el camino de reconocer el principio de universalidad de los derechos humanos, del principio del derecho a la igualdad ante la ley y de la prohibición de discriminar por cualquier causa o condición. Así lo estableció, creo que el año pasado, en una resolución que sentó jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia de México. Así lo establece la Carta Universal de los Derechos Humanos y así fue reconocido por la Oficina de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuando se anunció esta determinación. Por supuesto que tanto la iniciativa de reforma constitucional como la que busca asegurar el matrimonio igualitario en el Código Civil Federal han desatado ya y van a desatar muy intensas polémicas en México. Quiero decir que este tema del matrimonio igualitario tendrá un límite, y un límite muy importante a mi juicio. ¿Cuál? Que se realice que el matrimonio se realice sin discriminación entre personas mayores de 18 años. Esto es, que es muy importante, porque en México tú sabes muy bien que se celebran matrimonios entre personas casi en edad senil, hombres con niñas de 14 años, de 13 años, de 15 años. Entonces, el límite es que sea entre personas que medio sepan qué hacen, que estén conscientes y sean responsables de la decisión que están la decisión que están tomando, de los actos del acto que están efectuando. También es cierto que estas medidas, estas reformas anunciadas por el presidente están sujetas al proceso legislativo federal y en el caso de la aprobación de la reforma al cuarto constitucional estará también sujeto a la mayoría, a que obtenga la mayoría en los congresos estatales. Inmediatamente, hoy ya lo reflejan los medios, en primera plana, la Iglesia Católica se ha apresurado a ratificar su posición ancestral respecto a que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Yo respeto los puntos de vista, como me gusta que respeten los míos, aunque no estemos de acuerdo. Yo no soy respetuosa del punto de vista doctrinario de la Iglesia. De las iglesias. O de las iglesias. Porque hasta ahora solo se ha pronunciado la Iglesia Católica. En México sí. En México sí. Sí. Lo que nadie puede olvidar es que en México existe un Estado laico. Que un Estado laico no es antirreligioso, pero sí está obligado a hacer respetar las creencias de todos y cada uno de los mexicanos y a actuar bajo el principio de separación entre el poder civil y el clero. Este es el tema, digamos, de fondo. Ahora, esta decisión del gobierno federal me provoca en principio 3 reflexiones que yo diría reflexiones amplias. A ver, voy a tomar nota porque dentro de un instante vamos a conversar con el consejero jurídico de la presidencia, con Humberto Castillejo Cervantes, sobre esto precisamente. Bueno, pues yo pienso que estas reflexiones van en este sentido. A ver. En términos históricos, el paso anunciado por el gobierno federal, por el presidente de la República, está inscrito en lo que
don Jesús Reyes Heroles llamó muy bien el liberalismo ético-político. Porque algunos críticos de la medida dicen es que México está cediendo a las presiones externas, a las presiones internacionales. No, en México hay una larga y profunda corriente a favor del liberalismo ético y político. Viene del siglo XIX, lo establecieron los hombres de la Reforma. Uh-huh. Y en su libro clásico, El liberalismo mexicano, don Jesús Reyes Heroles dejó muy asentados estas raíces tan uh-huh. profundas del pensamiento mexicano. Y yo recuerdo que a principios de los años 80, don Jesús Reyes Heroles publicó un ensayo, no quiero mentir porque no me acuerdo muy bien en qué lugar, creo que en la revista Siempre, donde quiso dejar muy claramente establecida la diferencia entre el liberalismo ético-político, en la cual se inscribe, tiene raíz esta medida, uh-huh. y el liberalismo que él denominó económico y social. Porque estábamos enfrente de cambios importantes y yo pienso que él no quiso que las privatizaciones en marcha o que se estaban anunciando fueran encubiertas con el tema del liberalismo mexicano. Entonces hizo una diferenciación muy profunda, a mi juicio muy lúcida, donde él por supuesto tomó partido sin taxativas, sin límites, en torno al tema del liberalismo ético-político. La segunda reflexión tiene que ver con la rapidez y la profundidad con que están cambiando las sociedades contemporáneas, uh-huh. Con el reconocimiento de los principios de igualdad, universalidad y no discriminación. Y simplemente voy a poner un ejemplo rapidísimo. Fíjate que hace menos de 17 años, las mujeres trabajadoras al servicio del Estado, ¿no? Cotizaban igual que sus compañeros de trabajo, les descontaban igual de su salario para los fondos de pensiones, de médicos, del Fobiste, por decir una cuestión rápida. Pero ellas no tenían derecho a inscribir como beneficiarios de ellos a sus cónyuges o concubinos, mientras que los hombres sí podían inscribir a sus esposas o concubinas. Pues si me permites aquí, perdón, y te voy a interrumpir. Eso se logró en el ISSSTE gracias a ti cuando tú fuiste directora del ISSSTE. Bueno, no solo gracias a mí. Bueno, pero tú dijiste esto no puede ser, no está bien. Hay muchas mujeres que sus maridos no trabajan o que son carpinteros y no tienen seguro social, y si se le enferma el marido no puede traer aquí a su marido al ISSSTE. O sea, eso bueno, o sea, en el Congreso, pero fue iniciativa tuya, pues, cuando eras directora del ISSSTE. Bueno, y además es que es una idea de justicia, por eso es lo que estoy planteando, el tema de la igualdad ante la ley. Cuando a alguien de los trabajadores al servicio del Estado le quitan de su salario para hacer aportaciones a estos fondos, no le preguntan cuál es su religión, cuál es su sexo, por qué partido vota, etcétera. Simplemente le quitan. Entonces, ¿por qué al momento de otorgarle a las mujeres no les otorgaban el derecho de inscribir a sus esposos o concubinos como beneficiarios, y a los hombres sí? Pues fíjate nada más qué nivel de discriminación para las mujeres todavía mexicanas. Hace 17 años cuando se platica esto dicen, ha de haber ocurrido hace muchos años. No, fue apenas en mayo del 2000 que se hizo el cambio para establecer un principio de igualdad respecto de las mujeres que han sido también víctimas de una discriminación milenaria, histórica, para esos efectos. Y la tercera de mis reflexiones en este sentido es la que me hiciste decir desde el principio. Bueno. Esto es que creo que los derechos humanos han logrado que haya un cambio sustantivo en las sociedades contemporáneas y han logrado un cambio y una apertura y una sensibilidad del poder político ante estos principios de universalidad, igualdad para todo el género humano, para hombres y mujeres, independientemente de todas las cosas que dice la iniciativa del presidente para estos efectos. Entonces, yo creo que el poder político, gracias a los derechos humanos, puede hacer iniciativas como esta, puede ejercer lo que decía, el monopolio de la violencia legítima, esto es, la que respeta límites, derechos y libertades. En esta línea están inscritas
las sorprendentes y positivas iniciativas que ha anunciado el gobierno de México y que están siendo reconocidas a nivel internacional como un gran paso de liberalismo, dicen. Y yo repetiré con la expresión de don Jesús Reyes Heroles, de liberalismo ético-político en nuestro país. Liberalismo ético político en nuestro país. Pues más adelante vamos a conversar con el consejero jurídico de la presidencia sobre este tema específicamente y cuánta razón tienes. No es una evolución, es una revolución. Es que es muy rápida. Sí, se evoluciona rápidamente. En menos de 20 años estamos viviendo cambios de este tamaño. Y hay de los grupos, organizaciones, instituciones que no sean capaces de reconocer la rapidez con que las sociedades humanas están cambiando. Esperemos que sea todo para bien. Sí, esa es la intención de toda esta revolución, de esta y de otras cosas que se están haciendo, logrando y trabajando en los últimos años. Socorro Díaz, al pie del tiempo, felicidades por la presencia.